Fala pessoal, tô com o professor Dr. Polito, Peru. Desde Perú. Sí, vamos Hola, a hablar ¿cómo están? español un poquito Vamos a hablar en aqui. español. Quero saber como essa questão de cirurgia guiada, que faz muito e só faz guiada, Ahora sí, perfeito? bueno, yo, como todos los odontólogos que colocamos implantes, los especialistas también, creo que una de las mayores complicaciones que podíamos tener a lo largo del tiempo es la posición incorrecta de los implantes, que finalmente se traducía en una rehabilitación que no era favorable estéticamente y a veces hasta no funcionalmente. Entonces, para mí también era un gran desafío realizar cirugías en las que el implante no quedaba en una posición tridimensional ideal. Y cuando descubrí que con la cirugía guiada tú podías colocar un implante previamente visualizando cómo iba a quedar la corona, fue pues un descubrimiento fenomenal. Entonces decidí realizar cirugía guiada. Uno de los primeros kits de cirugía guiada que tuve fue el de Titanium Fix y me costó un poco aprender a entender el nuevo concepto, el kit, a fabricar, diseñar las guías, pero ahora puedo decirte que el 100% de mis cirugías es guiada. Quanto tempo está na cirurgia guiada? Hace unos 4 años aproximadamente. Maior dificuldade disso, não sei, em 2020, qual foi a maior dificuldade para entrar, fazer os guias? O que teve? Creo que para Latinoamérica en general o para Perú era difícil encontrar los kits y alguien que te brinde el soporte de cómo usar un kit de cirugía guiada, porque es diferente que un kit convencional. Eso y la planificación, porque los softwares, si bien es cierto, hoy en día son muy intuitivos, antes no era así. Tenías que hacer y manipular mucho en el diseño para poder lograr que la guía encaje correctamente. Entonces eso creo que para mí fue un poco más difícil, pero no en el lado negativo, sino fue desafiante, porque a mí me gusta mucho la tecnología. Entonces fue ahí que nació la idea también de enseñar a otras personas a hacer eso, porque ahora doy cursos justo de odontología digital y flujos digitales en implantología. Entonces fue eso. Quando tem um caso simples, unitário, se a gente incluir esse guia cirúrgico, esse custo eleva muito para o meu paciente? Depende del profesional, creo. En mi caso, yo no aumento ningún valor, porque hoy en día la producción de una guía quirúrgica ya no es costosa. Antes, conseguir las resinas, que sean resinas biocompatibles, que se puedan usar, era más complicado, era más costoso. Hoy en día el mercado se ha invadido de muchas marcas de resinas que venden resinas mucho más baratas, low cost, y que puede ser mucho más accesible a cualquier dentista. Puedes imprimir en cualquier impresora. Lo importante es diseñar bien y hacer una muy buena fase de post-impresión, ¿no? Un curado adecuado como para que la guía quirúrgica que tú has hecho tenga una precisión como la planificaste. Entonces yo creo que cobrar adicional al paciente hace que el paciente se desanime. ¿Por qué? Porque el desafío no debería ser para el paciente. La ventaja es para ti, porque tú te vas a evitar muchos problemas a largo plazo usando una guía quirúrgica. Entonces, cobrarle al paciente por algo que me beneficia a mí, considero que no es correcto. Consegue me dar 3 vantagens do guia cirúrgico pro dentista? Sabemos que para o paciente há uma melhora de pós-operatório, há uma rapidez ali cirúrgica. Para nosso mundo. Creo que hay muchas, pero una de las principales es la rehabilitación correcta, porque partimos de planificar de cómo queremos que quede nuestra rehabilitación. Entonces, esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas es que ahorramos tiempo, porque no tenemos que estar tomando muchas radiografías o verificando si es que la angulación es correcta. Antes te podía tomar un implante en una situación difícil de escaso hueso o de dientes muy cercanos entre sí. Podría llegar a tomarte hasta media hora. Con cirugía guiada podemos hacerlo en 5 minutos, 10 minutos. Y ese es el tiempo que nosotros optimizamos en nuestro trabajo y que podemos usarlo para hacer otras cosas, poner más implantes quizá, ¿no? Y otra de las ventajas que creo que para los doctores es muy favorable es el hecho de que al ya no hacer una cirugía muy invasiva en la que ya no levantamos colgajo, ya no tienes al paciente
diciendo me duele o tengo una complicación, una infección, porque eso se reduce prácticamente al mínimo. Para mí esas son 3 ventajas muy importantes como profesional en el que me ayuda en el desarrollo cotidiano de mis cirugías. Me conta um pouquinho como que foi a colocação de uma primeira guia no paciente, porque às vezes pode ser algo novo para quem quer começar também a fazer cirurgias guiadas. Yo no, lembra? no, sí, se lembro, no estoy tan viejo. Creo que yo comencé a hacer cirugía guiada sin entrenamiento. Entonces hice mi primera guía en Blue Sky View, en el software. Logré imprimir, aparentemente en el modelo quedaba como que un poco floja la guía, en boca quedaba mucho más floja. Y hubo un problema de, yo no tenía el cómo saber e identificar los componentes, las cucharetas, para entender, sobre todo en el kit de cirugía guiada de Titanium Fix, que tienes cucharetas arriba, cucharetas abajo, y entender cuál es el flujo de fresa larga, fresa corta, que creo que es importante que todo profesional que va a hacer un curso de cirugía guiada tome un curso de inmersión en el uso de ese kit. Porque no es tan fácil como usar las fresas convencionales y medirte por las líneas. En este caso hay fresas con tope, fresas sin tope, ahora fresas sin cucharetas, hay muchos sistemas de cirugía guiada. Entonces yo no entendí, y te soy sincero, la primera cirugía guiada fue un fracaso. No me funcionó, terminé quitando todo y haciendo manualmente. Pero eso me sirvió para entender cómo iba a realizar los procedimientos de futuro y a cambiar la forma en la que iba a realizar el diseño, ¿no? Porque como, no sé, anécdota te puedo contar, cuando recién usamos Blue Sky View hace 4 años, la dimensión de la anilla de 3.5 internamente en el software de Blue Sky era incorrecta. Entonces tú colocabas y la anilla no ingresaba. Y yo pregunté, indagué mucho porque era nuevo en esto, y cuando vi en el catálogo que la dimensión era diferente, la cambié manualmente y funcionó. Entonces yo me imagino que si hay personas o doctores que están usando un software, que el software te da una medida incorrecta, entonces luego simplemente te frustras de que no funciona, pero en realidad es que la medida incorrecta llegó desde el software, que luego al poco tiempo cambiaron y ya estaba todo bien. Pero puede ser frustrante el hecho de que tú intentes, no funcione y lo dejes, que pasa mucho. A mí me pasa cuando enseño a dar cursos, hay muchos doctores que comienzan a hacer este flujo, pero luego lo dejan porque no se sintieron capaces de desarrollar correctamente la guía o porque no les funcionó el tratamiento al final, ¿no? Algo muito novo ainda, por mais que estamos decorrendo aí 4 anos, 5 anos já trabalhando com guias, essa desistência pode ser comum, Sim, né? sim. O que... Claro que a gente precisa sempre ser eficaz, né? Você foi bastante. O que você acha que... Como dá certo na forma manual, ele acaba voltando para uma questão mais analógica ali? Que ponto que você acha que esse dentista, começando com essa tecnologia, volta para trás? Que ponto que você acha ali? Você acha que é mais da personalidade do... O que você pode falar para mim sobre isso? Creo que todo parte de entender cómo es la personalidad de cada persona, ¿no? Porque hay muchos comentarios. Nosotros publicamos videos en TikTok de cirugía guiada, y un comentario que me dejó pensando mucho fue: ¿para qué voy a gastar tanto tiempo haciendo una guía o planificando si eso yo lo hago a mano alzada en 5 minutos también, ¿no? Y entonces eso me dejó pensando en que muchos profesionales nos hemos convertido en profesionales conformistas. Conformista Perfecto, ¿sí? ¿sí? Es en el que me va bien aquí y no tengo por qué cambiarlo. A pesar de que veo que si yo estoy en un carro que va de 0 a 200 y hay carros que me llevan a 300 kilómetros, yo no voy a comprar ese carro porque en este voy bien, sabiendo que la industria y la tecnología está cambiando para mejorar y simplificar. Ahora, a ese profesional que le va bien colocando los implantes con visión de rayos X y en una posición muy correcta, puede ser que le funcione la mayoría de sus casos. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes escaso hueso? ¿Qué pasa cuando el desafío es mayor?
y haces tu cirugía y no te queda bien. Vas a gastar mucho más, vas a perder mucho más tiempo rehaciendo el caso, ¿no? Porque no hiciste cirugía guiada. Entonces, para mí es mucho más simple. Es más, ahora en la clínica, cuando a veces la guía no se imprimió por falta de información, y me preguntan, doctor, ¿y la guía? No, ahora vamos a hacer manual. Y todos, ¿cómo manual? Sin guía, ¿no? ¿Y la guía, no? Inclusive hasta me han suspendido guías, cirugías, porque no había la guía y yo sin saber, ¿no? Llegaba para la cirugía y vamos a hacer la cirugía. No, doctor, se cambió porque la guía no está. Pero si eso está simple, lo puedo hacer a mano. No, doctor, la guía no está. Y cambiaban al paciente porque la guía no estaba. Entonces, no es solamente el cambio de paradigma del doctor, sino de todo tu entorno, de que ahora entiendan que los procesos y los protocolos han cambiado, porque depende mucho de la filosofía de trabajo de cada uno. Yo en mi clínica dije, no tomamos más impresión, todos escaneamos y tiramos el alginato, la silicona no se usa más. Y luego me dije a mí mismo, no voy a hacer un implante sin cirugía nunca más. Y así fue. Entonces tiene que ser un cambio drástico. A mí me preguntan mucho eso. ¿Cómo hago para que compro un escáner y está guardado en el cajón porque nadie lo usa? ¿Cómo hago para que los doctores de mi clínica usen ese escáner? Comienza por ti. Tú tienes que aprender a usar el escáner, tú tienes que aprender a usar las herramientas, a combinarlas con otros profesionales que saben hacerlo, y yo creo que de ahí parte todo. Entonces la cirugía guiada es un procedimiento que ha llegado para mudar por completo la forma en la que hacemos cirugía, para simplificar los procesos, para hacerlo todo más rápido. Pero si no estamos dispuestos a cambiar esa filosofía de trabajo, puede que no funcione, ¿no? Si yo hago de vez en cuando una guía, pues ese de vez en cuando puede derivar en que no me quede bien la guía de vez en cuando, ¿no? Entonces, pero si lo hago siempre y me acostumbré a que un protocolo me quede bien, siempre va a ir bien. Perfeito. Muitas gracias. No, gracias a ti. Obrigado, professor.